8 de la mañana con 6 minutos y tomamos contacto con el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Lo tenemos conectado por teléfono. Nos habría gustado tenerlo aquí en el estudio, pero agradecemos que esté disponible para conversar con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Lamentablemente se nos hizo lento la llegada ya porque hay tacos por distintos lados, pero... Sí, pues está difícil Pero moverse. para otros días, luego, otros momentos. Ya. Gracias en todo caso, Perdón. ministro Carlos Montes, por esta temprana conversación. Ya vamos a ir a los temas de su cartera, que son los temas que lo aquejan, pero usted además es un hombre que lleva en la política muchos años. ¿Cómo está viendo todo este tema de las licencias? Son 25.000 casos de funcionarios que tenían licencia médica pero estaban de vacaciones. Esto todavía se puede seguir abriendo, ¿no? La Contralora ha anunciado investigaciones en las policías, en las Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público. ¿Cómo ve eso juntado con fundaciones? Es decir, como que hay un cúmulo de situaciones que yo creo que frente a la opinión pública normal es bastante desalentador. Mire, yo creo que es desalentador más allá de lo escandaloso que es. Obviamente que esto afecta la función pública y la imagen de la función pública. Los sistemas de control no operaron en su momento. Aquí toda la averiguación que yo hago en el Ministerio y en otros, aquí fue muy determinante todo el tema de la pandemia, porque se adquirieron hábitos distintos y se fueron instalando como tales, y hay muchos elementos del sistema que están fallando. No es solo licencia y partir al extranjero con licencia, sino que también acá hay situaciones en que se generan algunas diferencias entre los jefes y los subordinados, y en ese caso, yo tengo dos casos, piden licencia como enfermo y van a la mutual, y la mutual parece aceptarle. Entonces es algo que hay que revisarlo en su conjunto, ¿eh? Y esto ya viene instalado hace bastante tiempo, desde la pandemia, y se ha ido creciendo y ampliando, y es bien difícil revertirlo. Usted sabe que, por ejemplo, un ministerio como Salud, cuando hay un grupo de personas que están ya con más de 500 días de licencia, hoy día las normas no permiten saber qué le pasa, saber de qué está enfermo, cuando la institución es la primera que debiera saber de qué está enfermo efectivamente, cuál es la situación. Entonces hay cosas que en algún momento de la historia se transformaron en normas que no son razonables. Entonces aquí hay que pedir un permiso a la superintendencia, no sé cuántas cosas. Hay que hacer un cambio de tal forma de que los funcionarios públicos están enfermos, la institución les apoya cuando es necesario y les exige cuando no es tan necesario. En el caso de su ministerio, de su cartera, ministro, usted dice que tiene dos casos. Yo tenía registrado uno, pero en las subsecretarías hay bastante más, ¿cierto? 207, según el registro que yo tengo. Se iniciaron, me imagino, los sumarios. Los sumarios. ¿Tiene claridad en el caso, en los dos casos que usted tiene en el ministerio, tiene claridad de qué se trata y si son efectivamente gente que hizo uso irregular de la licencia y salió fuera del país o se fue de vacaciones mientras estaba de licencia, o de vacaciones o a otra cosa fuera en el exterior? Aquí estamos actuando como si fueran reales a lo que nos plantea la Contraloría, y tienen las personas la oportunidad de mostrar. Tenemos un problema en la frontera, sobre todo en Arica, donde hay muchos funcionarios que se atienden en instituciones de salud de peruanas. Y lo mismo pasa también en Magallanes. Bueno, pero vamos a partir de la base de que son cosas que no fueron adecuadamente hechas y las personas tienen la oportunidad de entregar los antecedentes. Pero se iniciaron los sumarios. ¿Cuántos sumarios hay en el ministerio y en las subsecretarías? Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos distintas realidades. Los serbios tienen su propia institucionalidad y autonomía, y hay 98 casos de personas en esta situación, y cada uno de ellos ha hecho los sumarios correspondientes. Después tenemos en el nivel central 16, los datos últimos que yo tengo, y 48 a nivel de la CEREMI. Bueno, y eso tendrá que seguir su curso, y ahí hay posibilidad de las personas que van a dar antecedentes que no corresponde evaluarlo, y en eso estamos. Pero todo esto, finalmente, el conducto son sumarios. O sea, el sumario, pero el sumario puede ser un trámite si no adquirimos un fast track para los sumarios, porque nosotros tenemos sumarios aquí, algunos que duran años. Por eso le digo. De situaciones complejas, entonces no basta con el sumario, o sea, hay que actuar diferenciadamente de acuerdo a los casos, pero el sumario es la instrucción general. Tuvimos ahí un problema de comunicación. Estamos conversando con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aquí en Pauta de Análisis. Vamos a reconectar con él. Seguramente eso sucede cuando a veces uno pasa por un túnel,
tantas cosas. Tantas cosas que puede pasar. A ver, cualquier Bueno, autopista interurbana, ¿cómo se dice? Te O quita, urbana. te en quita la realidad. señal. Urbana. Te quita la señal. Te quita la señal y empieza a parecer como si uno estuviera, digamos, adentro. Son 8:12. Bueno, el ministro Carlos Montes hace un punto respecto de lo que ayer el ministro de Hacienda también señalaba, ¿no es cierto?, de este escándalo que hay por las licencias médicas, de la cantidad de funcionarios que han salido del gobierno y también, ¿no es cierto?, los sumarios administrativos que están haciendo en contra de 6.600 funcionarios de 131 servicios públicos. Ahora sí que lo tenemos, Carlos Montes. De parte de la licencia le estamos pidiendo ahora a la Cámara Chilena de la Construcción, porque su mutual es la que está en el caso nuestro, que evalúe las condiciones que se entregan las licencias, los antecedentes, porque la verdad que tenemos algunos casos en que han sido grupos completos de departamentos, no completo, una parte importante de un equipo, y la verdad que queremos saber exactamente el tipo de análisis y condiciones a través de las cuales... Como que se fueron juntos de vacaciones. ¿Cómo es eso? Paseo de curso. Un equipo, como cuando usted dice es que es como un departamento, no sé, Tenemos dos casos de dos equipos que tuvieron conflicto con su jefatura. Y la respuesta es que salen varias gente con licencia. Entonces nosotros queremos saber cómo se produce esa coincidencia. ¿Ya? Entonces, porque creemos que la licencia es una cosa excepcionalísima. Entonces, por lo tanto, las personas que tienen ciertas tareas tienen que cumplirlas. Y si están enfermos, tienen que estar enfermos, pero hay que ver los casos. Y nos interesa tener una visión más desde la mutual y no solo desde el ministerio, que no tiene lo suficiente antecedentes. Sí. Ahora, ministra, estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Solo para entender el proceso, si la persona renuncia, porque hemos visto que hay varios en otras carteras que renuncian, ahí no se alcanza a hacer el sumario, pero si una vez que se inicia el sumario, si la persona renuncia, igual el sumario sigue adelante, ¿cierto? Sí, pero la mayor fuerza la tiene que se inicie antes, de tal manera que tenga un marco de sanciones más amplio. Uh-huh. Son 8:14 de la mañana, conversamos con Carlos Montes. Breve, ministro, yo sé, vamos ahora al tema de vivienda, porque además se cumple el último mensaje presidencial, tramo final del gobierno, y usted tiene algunos compromisos allí, pero usted es un hombre del Partido Socialista histórico. Seguimos con el caso Monsalve, que afecta al gobierno también. ¿Cómo ha leído usted todas estas declaraciones últimas, tanto las indagatorias que se publicaron el domingo respecto de lo que fue su testimonio, pero sobre todo lo que se da a conocer respecto de conexiones con páginas de dama de compañía? O sea, todo eso que una figura de un subsecretario del Interior, que usted sabe la importancia que eso tiene, podría, ¿no es cierto?, haber saltado aquí, como decía la ministra Orellana, las funciones clásicas de un cargo de esa envergadura. Sí, mire, a mí no me gusta ser comentarista de estas noticias, sobre todo un caso de esta complejidad y con los primeros antecedentes y sin haber más elementos. Yo no creo que corresponda a ser complejidad. Además no me parece bien que otros estén comentando, porque esto no es otros dentro de la autoridad, porque esto es una cuestión que está en este momento en el Poder Judicial y es muy importante que lo lleve adelante con el mayor rigor posible. Ya, pero el hecho de ser, digamos, por eso se le pregunta a usted, porque usted es, digamos, del mismo partido que era Manuel Monsalve, histórico, socialista, más allá de la parte legal y judicial, lo que se ha conocido, ¿a usted le sorprende? Mire, yo lo de que le digo me sorprende mucho, pero no entiendo, yo ser comentarista de esto con antecedentes parciales, con trascendido, y en algunos casos con situaciones que sorprendentes, absolutamente nuevas, yo prefiero esperar que esto se decante a través de los canales regulares que se está viendo. Bien. Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, vamos a los desafíos, porque el presidente Boric el día domingo hace su último cuenta pública y el tramo final. Usted, cuando asumió como ministro de Vivienda, se comprometió con un plan de emergencia habitacional. Y se habló usted mismo de una meta de 260.000 casas establecidas, ¿no es cierto?, por el gobierno. Le queda un año. No sé si eso es posible de cumplir, una promesa que hay que ponerle ya derechamente pragmatismo y bajar la expectativa, porque también tenemos situaciones todavía abiertas, por ejemplo, en la zona de Valparaíso, con viviendas que todavía no llegan. Mire, hay distintos temas, pero el plan de emergencia habitacional está caminando. Es altamente probable que nos acerquemos a las 200.000 viviendas en este fin de semana, con el conjunto de viviendas que se están entregando, y nos queda todavía 10 meses para el resto. Nosotros creemos que podemos cumplirlo, requiere gran esfuerzo, que no aparezcan dificultades, porque basta que en un proyecto aparezca
un problema. En un caso ahora nos apareció un humedal que no se había visto en ningún momento. Bueno, y eso nos para 340 viviendas. Así es la situación. Entonces, nosotros estamos trabajando y esperamos lograrlo y creemos que lo vamos a lograr, las 260.000. Respecto a las metas, no es solo eso, también teníamos que preparar el banco de suelo, estamos trabajando en eso, vivienda industrializada, que ya tenemos en proceso 10.600 viviendas industrializadas, en fin, y muchos otros objetivos, todo el trabajo con las organizaciones sociales, la formación de dirigentes, todo el trabajo de modernización. Ayer estuvimos presentando en el Senado, me fui a presentar el proyecto y ya se aprobó en la Cámara sobre planos reguladores. Son un conjunto de elementos simultáneos que tienen que ver al final con la meta, porque nosotros queríamos cumplir esta meta 260 en este gobierno, pero dejar las mejores condiciones posibles para que el próximo gobierno suba 100 o 120.000 por año, y para eso estamos creando otros conjuntos de elementos institucionales y normativos. Ya, o sea, usted cree que, dice, tiene la confianza, o no sé si nos puede asegurar que se van a cumplir la entrega de 260.000 viviendas cuando termine el gobierno, y si eso, sí. Nosotros creemos y estamos trabajando, pero sabemos que hay imponderables que no dependen de nosotros, sino que de otros factores, y estamos trabajando de día a día. O sea, para decirle más, a mí me llega semanalmente como ministro un informe de cada uno de los proyectos de todo Chile, cuánto han avanzado en la semana, de cada uno. Ya. Yo tengo un informe detallado, uno por uno, porcentaje de avance, problemas que se enfrentan, cómo se están resolviendo. Y esto, lo que hacemos a partir de este informe, vamos revisando y actuando. O sea, estamos tratando de hacer lo imposible para que esto opere de la mejor forma. Es verdad que tenemos distintos problemas, o sea, aparecieron un conjunto de proyectos que están sin inicio, por ejemplo, y estos son hartos, son 40.000 que están sin inicio, con subsidio, con todo sin inicio. Eso pensábamos que iban a estar en acción, en ejecución. Bueno, pero son cuestiones que tienen que ver con un conjunto de factores que estamos revisando, discutiendo con la Cámara de la Construcción, discutiendo también con cada una de las empresas. Pero nosotros estamos trabajando para cumplir. Si al final lo imponderable nos superan, bueno, lamentable, pero esperamos cumplirlo y tenemos confianza que se va a cumplir. Y ministro, ¿y qué pasa con las viviendas definitivas de las familias que resultaron afectadas por los incendios, en el caso de Viña del Mar, de Quilpué? ¿En cuánto va esa reconstrucción que en algún minuto el mismo presidente dijo que iba, ridículamente lento? ¿Cómo va esa reconstrucción? ¿Van a lograr, tener todas las viviendas definitivas? Mire, yo creo que nunca dijo el presidente ridículamente. No, pero estaba enojado, Estaba lento, sí. Nosotros también. Pero bueno, eso, uno mira el conjunto de las reconstrucciones, cuánto se logra el primer año, y la verdad es que en algunos casos son 20 viviendas, o sea, cantidades el primer año, porque la casa no se hace de la noche a la mañana. O sea, las viviendas tienen un ciclo. ¿Cuántas viviendas definitivas llevan hoy? Mire, depende en qué parte del proceso, pero hoy día ya en construcción, obra y entregada tenemos 756 hasta la semana pasada. Vamos a ver cuánto terminamos esta semana. Ya, porque hay varios proyectos que están en el proceso de inicio. Si yo le pudiera decir el calendario, lo que han demorado, por ejemplo, los distintos problemas, algunos que tienen que ver con el espacio físico, otros con problemas legales de la familia, que hay que verificarlo, distintas situaciones, pero yo creo que estamos avanzando en obras ahora y vamos a rendir una cuenta en los próximos días sobre cómo va en cada uno de las comunas y en cada una de las poblaciones. ¿Cuál es la situación? Hay elementos que no hemos resuelto, que no hemos logrado resolver. Por ejemplo, cuando hay un cuachipareo que requiere que los 4 estén en condiciones de reconstruirse, si una de esas familias no es hábil porque tiene varias casas, ¿qué hacemos con la casa que no? Bueno, hay varias soluciones, pero uno, en el caso de que tengamos que expropiarlo, la discusión viene siendo ¿a qué valor es esa expropiación? Y aquí hay una historia de negociaciones en la historia del Ministerio. Y esos son temas que requieren tiempo, discusiones, alternativas, y en ese tema no lo tenemos resuelto, por ejemplo. Ministro, son alrededor de 200 viviendas. Hablamos con el ministro Carlos Monte, ministro de Vivienda y Urbanismo. Ministro, casi como por el camino aledaño a esto que usted señala, hemos visto también informes del INE, de Techo, respecto de cómo han crecido los campamentos. Y ese crecimiento enorme de campamentos tiene que ver con el déficit y la crisis habitacional que está viviendo el país. Y justamente hace un par de semanas, simplemente, después del censo, se mostraba cómo las viviendas en campamentos están creciendo mucho más rápido que la población nacional. Entonces, digo,
la política dice vamos a hacer frente a la crisis habitacional, pero la realidad muestra que los campamentos crecen mucho más rápido que la población y crecen mucho más rápido que las políticas públicas. Entonces, ¿cómo se detiene esta crisis? Mire, esto es lo que está en la base de todo lo que hemos hecho en estos 3 años y algo. Aquí la única solución es producir más vivienda, esa es la solución de fondo, y por lo tanto que menos familias entren. Aquí se agrega el tema de la migración, que entre 30 y 40% de la gente que está en campamentos son migrantes, eso es una realidad, en algunas partes mucho más, en algunas regiones. Pero la base principal es que falta producir más viviendas cada año porque hay más familias en casa. Bueno, esto no es un problema de ahora, de este gobierno, esto se viene acumulando de atrás. Nosotros recibimos por lo menos 100.000 familias en campamentos y por lo menos hoy ya tenemos 1.432 campamentos. El catastro que el ministerio tenía antes de que asumiera el actual gobierno eran 1.200 y tantas. Algunos no se conocían. Los antecedentes de techo son los mismos, o sea, no son distintos. Hay pequeñas variaciones en una región, pero en general son la misma información. El propio informe de techo no está diciendo que han crecido, están diciendo que no ha disminuido. Los campamentos ellos tienen la misma cantidad de nosotros, 1.400 en cantidad de familias por campamento hay lugares donde se han producido redistribuciones, han aumentado bastante en Antofagasta, parte de gente que se ha desplazado de otras regiones y parte de gente que ha llegado de afuera. Bueno, pero eso es lo que estamos trabajando nosotros. Siempre dijimos que el tema de los campamentos no era de un gobierno, sino que era 1, 2, 3 o 4 gobiernos, porque este es un tema de fondo que ya está expresado en lugares, solo en Viña hay 373 campamentos, solo en Valparaíso, digo. Sí. Pero quiero decirle, ¿cuántas viviendas hemos entregado durante este gobierno en la región de Valparaíso? Hasta este momento, 20.651 viviendas que se han construido allá. Es insuficiente para las necesidades, pero es un ritmo que se ha trabajado a pesar de todos los problemas que hay, todas las dificultades. Entonces, esto no es un problema que podría resolverse en un gobierno, así lo planteó desde el comienzo el presidente. Estos son el tema del déficit de vivienda, Ministro, es un tema que más bien, Connie y Claudia me preguntaría, ¿por qué se produce este déficit en un tiempo largo en los periodos que Chile más creció? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué cuando Chile crece siguen aumentando? Y aquí hay que ver qué pasó con el suelo, el valor del suelo, qué pasó con los programas de vivienda que no lograron revertir el crecimiento tan fuerte del suelo en el costo de las viviendas. En fin, hay un conjunto de factores que también hay que verlo en su conjunto. También es una vergüenza para el país, porque con este nivel de ingresos no deberíamos tener este nivel y porque en algún minuto tuvimos 0 campamentos también, en algún minuto no se alcanzó a llegar, pero había una meta, pero muy poco. En tiempo cuando comenzó Techo se logró bajar muchísimo los campamentos. No. Mire, hay un solo periodo que se avanzó, que fue en el gobierno de Elwin, que se construyó masivamente muchas viviendas de un estándar que hoy día se discute mucho, y ahí se logró en 7 años, 8 años alrededor de 700.000 viviendas. Y eso fue lo que bajó. Después hubo otras políticas que combinaron los aspectos de vivienda con aspectos sociales, que fue un programa que por algo no siguió, o sea, porque tenía un punto de dificultad. Entonces, aquí hay una discusión de redefinir los programas campamentos, pero sobre la base de que Chile produce más vivienda social que la que está produciendo hoy día. Ministro Carlos Montes, y un tema que quizás tiene que ir a sectores medios, que son lo que reportan mucho las dificultades para acceder a subsidio. Hoy día en Chile hay un enorme flujo de personas o de familias unipersonales, o sea, casas que son para una persona. Lo estamos viendo en las construcciones que hay a nivel país, pero hay un problema con los subsidios. Hay un reporte de muchas personas que dicen que es muy complejo, que se piden muchos requisitos, que se están priorizando solo a las familias, pero que se está dejando, por lo menos, hay datos preliminares del censo del 2024, que 1 de cada 5 hogares a nivel nacional está compuesto por una sola persona. Sin embargo, en los campamentos esta cifra sube de 1 a cada 3. Efectivamente. Mire, respecto a los sectores medios estamos con un problema serio. ¿Por qué? Porque es bueno decir las cosas como son, porque normalmente los programas públicos estaban orientados a los sectores de menores ingresos y a una parte de los sectores medio bajos, y tenemos 2 programas para esos efectos. ¿Qué pasó? Que aumentó la cantidad de sectores medios que no pueden acceder al mercado a comprar vivienda. ¿Por qué? Porque las viviendas han subido mucho el precio, está muy cara, y las viviendas han crecido mucho más que lo que han crecido las remuneraciones. Entonces ahí se provoca una incapacidad económica que por sí sola. Entonces ahí tiene que responder la política pública.
para tratar de paliar eso, revertirlo. Tenemos en este momento 105.000 viviendas que están acumuladas el stock y no se logran vender, porque las familias no tienen los ingresos para eso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Varias leyes, se han hecho algunas por ley y otras por decreto, pero que en definitiva buscan apoyar a los sectores medios en el pie que tienen que dar. La FUGAE, un sistema de apoyo al pie para que no tengan que reunir el 20%, sino que haya un sistema de garantía estatal para el otro 10%. Ahora se acaba de crear un subsidio a la tasa de interés, que es una cantidad de recursos importante para 50.000 viviendas. Esto para sectores medios fundamentalmente, de tal manera de que haya apoyo público, facilitar que ellos puedan acceder a la vivienda. ¿Cuánto de esto va a resultar? La verdad que en una parte, aquí al final de cuentas, el precio de la vivienda es excesivamente alto. ¿Qué está ocurriendo? Esto no es solo chileno, esto está ocurriendo en otros lados, tiene causas más estructurales, porque España tiene menos problemas. O sea, si usted recorre Europa, hay actos muy grandes, nada más que por el tema de vivienda para jóvenes, por ejemplo, que están excluidos de la vivienda. En fin, entonces esto tiene que ver con que la vivienda se escapó. ¿Por qué se escapó el valor? Eso hay que estudiarlo. En los conocimientos que yo tengo y en lo que he leído, creo que la vivienda y el suelo se transformó en un elemento de los mercados de capitales y los fondos de inversión, entonces tiene una lógica de crecimiento del valor que es distinta a la pura lógica para la agricultura o para la vivienda o para las ciudades. Y eso hay que estudiarlo y tener medidas. Nosotros no tenemos medidas para desincentivar la especulación con el suelo. No tenemos. Se creó una zona del gobierno de Bachelet que se empieza recién a aplicar este mes, porque ahora recién empieza a tener resultados. Pero eso todavía, los colombianos, los brasileños tienen medidas mucho más concreta y precisa respecto a que tenemos que aprender de ella y ver cómo la aplicamos. Bien. Bueno, y ahí también, cierto, se promovió y se aprobó la ley que entrega subsidio a los créditos hipotecarios la semana pasada, que debiera apuntalar un poco a ese sector. Ministro Carlos Montes, nos quedan muy pocos minutos, pero quiero tener una reflexión final suya acerca del caso Procultura, que es una derivada del caso Democracia Viva, que recordemos que parte de sus inicios, digamos, fue precisamente en su cartera. Y quiero preguntarle, a raíz de todo lo que ha salido, también hubo transferencias en su minuto, o se trabajó, ¿cierto?, con el Ministerio de la Vivienda o a través de su Ceremis con Alberto Larraín de Procultura. Hoy día aparece una información acerca de las reuniones que tuvo Alberto Larraín. En una de ellas, entiendo que se reunió con usted junto con otros directores de fundaciones antes de que estallara el caso Democracia Viva. ¿Cuál es su reflexión acerca del caso concreto de Alberto Larraín, que aumentó, en el caso Procultura, aumentó los ingresos, digamos, y la cantidad de fondos que se traspasaron a Procultura como en 10 veces con el inicio de este gobierno? Y lo dijimos desde el comienzo y lo hemos enfrentado, hemos cambiado todas nuestras normas y todas nuestras condiciones para los proyectos con fundaciones. ¿Por qué? Porque a las fundaciones se las trataba, de hecho, desde el año 19, como si fueran un organismo público, y por lo tanto no se le exigían cosas que se le exigían a todos los acuerdos del Estado con las instituciones privadas. Y eso alguna gente aprovechó esta situación y empezaron a haber irregularidades de distinta naturaleza. Hay gente que está detenida, hay procesos bien avanzados. Nosotros hemos colaborado al máximo con el Ministerio Público, con la Contraloría y también con el Consejo de Defensa del Estado, quien está llevando estos casos. En el caso específico de Procultura venía de bastante antes que el actual gobierno, para que seamos claros. Sí. En el caso del Ministerio de la Vivienda... Sí, pero hay un aumento, hay un aumento realmente importante de la cantidad de fondos transferidos a Procultura. Efectivamente, especialmente las gobernaciones. Pero acá efectivamente también ocurrió en algunos. Nosotros tenemos los datos de cómo se instalaron y quién. La verdad que tiene que terminar de aclararse qué pasó con la plata. En el caso del Ministerio de la Vivienda, si no recuerdo mal, son 700 millones lo que ellos no han rendido, no han dado cuenta, y están en este momento el Consejo de Defensa del Estado para vivienda esto. Otra cosa son las gobernaciones, que son más de 1.000, 2.000, no sé cuántos millones, porque es una institución que al final no ha tenido la transparencia y claridad, y eso tiene que exigirle y tiene que ser sancionado a las personas que cometieron irregularidades. Bien. Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, muchísimas gracias por esta conversación temprana aquí en Pauta de Análisis. Yo le agradezco mucho y lamento que haya sido por teléfono, pero espero que no muy lejanamente podamos conversar. No se preocupe, todo bien. Nos gusta recibirlo acá nomás, ministro. Que esté muy bien. Cuídese. A mí también, quería la verdad. Oiga, un gran abrazo a Claudia y a usted.